En el agitado escenario político de Roma, surge un nombre que terminaría convirtiéndose en uno de los peores emperadores romanos de todos los tiempos. La infancia de Calígula estuvo traumatizada por la muerte de prácticamente toda su familia. Calígula terminó creciendo en un ambiente lleno de disputas por el poder y convertirse en emperador. Era mejor conocido por su naturaleza cruel y extravagante, y en este video veremos más sobre la historia de este emperador. La historia de Calígula comienza el 31 de agosto, 12 después. Cuando Cristo nació con el nombre germánico de Cayo Julio César, era el tercer hijo del matrimonio Germánico y Agripina, y trayendo consigo un linaje vinculado a la reconocida dinastía, el germánico Julio Claudiano se destacó cada vez más como uno de los más grandes. Generales del Imperio Romano, y desde pequeño Calígula participó en las campañas militares dirigidas por su padre. Con apenas 2 o 3 años, ya acompañó a Germánico en expediciones al norte de Germania y acabó convirtiéndose en mascota del ejército romano, vestido con un uniforme militar en miniatura, incluyendo botas y armadura. El hijo de Germánico se ganó el apodo de Calígula por parte de los soldados, que era una referencia a las botas que los soldados le habían regalado en el año 19. Los germánicos se embarcaron en una misión crucial a Egipto, donde una terrible hambruna amenazaba a la provincia que era vital para el suministro de cereales de Roma. Sin embargo, su llegada desafió las órdenes directas de Tiberio, que prohibía a los senadores y generales poner un pie en Egipto sin consultar al emperador. Y al Senado esta afrenta causó tensiones, especialmente porque Egipto era una provincia imperial personal del emperador. Al regresar a Siria, los germánicos se encontraron con un escenario de desobediencia a sus órdenes del gobernador Cneo Calpurnio. Pisón furioso ordenó el regreso de Pisón a Roma, acción que posiblemente excedió su autoridad. Mientras se desarrollaba la disputa germánica, se volvió gravemente enfermo. Estaba convencido de que Pisón lo había envenenado y actuaba bajo las órdenes del emperador, por lo que se propuso enviar una carta renunciando a su amistad con el gobernador germánico tras la repentina muerte el 10 de octubre de 19 después. Cristo generó especulaciones y acusaciones. Algunos afirmaron que Pisón actuó bajo órdenes de Tiberio, mientras otros señalaron la posible intromisión de Lucio Helio, aunque era el prefecto de la Guardia Pretoriana y el principal consejero de Tiberio, y esta oscura muerte de Germánico tuvo profundos impactos en Roma. La popularidad de Tiberio se vio gravemente afectada, creando un clima de miedo en la ciudad. La figura de Zeno, que ya era sospechoso de connivencia en la muerte de Germánico, se fortaleció en los años siguientes, contribuyendo al establecimiento de un régimen de terror marcado por informantes y acusaciones de traición. Tras la muerte de Germánico, su esposa Agripina decidió regresar a Roma acompañada de sus hijos. El cuerpo de Germánico fue incinerado en el prestigioso Foro de Antioquía, y tras ello, Agripina asumió la dolorosa y simbólica tarea de transportar personalmente las cenizas de su marido de regreso a Roma. El final de este viaje ocurrió cuando Agripina finalmente llegó a Roma. Las cenizas de Germánico fueron depositadas en el mausoleo de Augusto, lugar que simbolizaba la memoria y la reverencia por los grandes líderes de la antigua Roma. Curiosamente, Tiberio y su esposa Livia estaban ausentes en ese momento, y esto arrojó dudas adicionales sobre la participación del emperador en la muerte de Germánico. Pero Agripina ya tenía claro que la culpa era del emperador y su consejero. Aunque su marido había muerto, ella sospechaba que habían hecho esto para beneficiar al hijo de Tiberio Druso, por lo que en su periodo de duelo, Agripina se unió a un grupo de senadores que resistieron el creciente poder del Cenenio, que rápidamente se estaba fortaleciendo en los pasillos del imperio. Las relaciones entre Agripina y el emperador Tiberio eran tensas desde su llegada a la capital. Agripina expresó firmemente su convicción de que el asesino de Germánico había sido contratado por Tiberio, proyectando una sombra de desconfianza sobre el emperador. Mientras tanto, el hijo de Tiberio, Druso,
y también el consejero Zeno entró en un conflicto que culminó con la muerte del Druso, que fue envenenado por Zeno en el año 23, lo que abrió el camino para que los hijos de Agripina fueran vistos como herederos de Tiberio, especialmente Nerón, que ganó popularidad en el Senado. Fue entonces cuando Segano inició una campaña difamatoria contra Agripina en la corte imperial, generando hostilidad entre las facciones. El Senado, inicialmente indiferente al creciente poder de Segano, acabó viéndolo como una figura casi imperial, erigiendo altares en su honor, y Tiberio se retiró a Capri el 26 después. Cristo Jesús tomó el control e inició juicios políticos que incluyeron acusaciones contra Agripina y sus aliados. La ciudad de Roma quedó sumida en la incertidumbre y el miedo cuando Zeno consolidó su poder después de la muerte de su esposa. Tiberio está influenciado por Zeno y denuncia a Agripina y Nerón ante el Senado. Esto resultó en una declaración pública de Tiberio como Agripina, y siendo sus hijos enemigos públicos y posteriormente desterrado, Nerón muere en PCIA mientras Agripina es desterrada y sufre abusos hasta la muerte, probablemente de hambre en el año 33. Durante este periodo, Calígula se crió con su abuela Antonia Menor bajo la supervisión de Tiberio. A los 19 años fue enviado a la isla de Capri, donde pasó años bajo el cuidado del emperador. Allí es probable que Calígula se escondiera. Resentimiento por la opresión que sufre su familia, pero también desarrolla notables dotes como orador y actor. En el año 31, el ex poderoso alcalde de Roma es acusado de conspiración contra Tiberio, lo que lleva a su arresto y ejecución. Nev Sutoro Macro como nuevo alcalde, Pretoriano, un aliado de Calígula, que lo protege y habla positivamente de su idoneidad para ser emperador en el año 33. Tiberio nombra a Calígula, que entonces tenía 20 años, como cuestor, y esto lo prepara para futuros desafíos políticos después de la muerte de su esposa y su hijo durante el parto. Calígula fue nombrado heredero de la propiedad de Tiberio junto a su nieto gemelo. La muerte de Tiberio el 16 de marzo del 37 generó polémica con rumores de que Calígula lo había asfixiado con una almohada. El mismo día la guardia pretoriana lo aclamó como emperador en Miceno y al llegar a Roma el 28 de marzo. Calígula fue investido de plenos poderes imperiales, legalizó su sucesión y a pesar de las incertidumbres, los primeros meses de su reinado estuvieron marcados por una cierta tranquilidad y popularidad para el emperador, en gran parte debido a su conexión con el difunto general germánico Calígula, cuestión de cumplir disposiciones del testamento de Tiberio, duplicar el pago de la guardia pretoriana y dar bonificaciones a las tropas y ciudadanos en Roma. Estas acciones iniciales, claro, buscaban solidificar su poder y popularidad entre las diferentes capas de la sociedad romana. A la vez, al mismo tiempo, Calígula, al asumir el poder, fortaleció sus vínculos con la dinastía imperial, honrando a su familia, enterrando a sus familiares en el mausoleo de Augusto y otorgando títulos políticos y sacerdotales a miembros como su tío Claudio en el año 37. Enfrentó una grave enfermedad que lo llevó al borde de la muerte, pero aún así siguió siendo popular entre el pueblo romano después de su recuperación. Calígula se volvió paranoico y comenzó una serie de purgas políticas. Su coheredero gemelo fue acusado de intentar envenenarlo, y obligados a quitarse la vida, el político Silano e incluso su alcalde pretoriano Macro fueron ejecutados bajo sospecha de conspiración. El reinado de Calígula también estuvo marcado por extravagancias, crueldades y decisiones ilógicas. Por ejemplo, decoró su caballo en citatos con joyas e incluso consideró convertirlo en CSO Roman. Además, proyectos grandiosos e inútiles como un puente flotante de 3 kilómetros sobre la bahía de Bayeux demostraron el deseo de grandeza de Calígula, desafiando las críticas. Calígula menospreció al Senado, ridiculizando a sus miembros y tomando decisiones sin consulta. Su famosa frase "que me odian mientras me temen" ilustra su posición desafiante, y también su búsqueda de poder y adulación. Incluso a costa de la oposición,
Sus acciones minaron la autoridad del Senado y este creado reciente y desconfianza luego de desafiar al Senado con una reforma monetaria. Acuñar monedas con su propia imagen y llamarse Dios, Calígula enfrentó conspiraciones contra su vida. El escenario descontento con su gobierno se involucró en complots para asesinarlo y esto reflejó el deseo de restaurarlo. Su influencia Calígula conquistó tierras como Mauritania, pero sus batallas no siempre tuvieron un plan estratégico. Claro, por ejemplo, ordenó la recolección de proyectiles durante una invasión de Gran Bretaña, la cual no tenía ningún propósito lógico. Además, Calígula sorprendió al pueblo romano disfrazándose de diversos héroes y dioses, desde semidioses como Dioniso y Hércules hasta deidades reconocidas como Mercurio, Venus y Apolo. La búsqueda de culto provocó que Calígula para tener problemas con la población judía. Los judíos que se negaron a reconocerlo como una deidad se enfrentaron a la amenaza de erigir una estatua en honor del emperador en el propio templo de Jerusalén. A pesar del gobernador de Judea le aconsejó que no lo hiciera, se creó una estatua colosal y se envió a cualquiera que se atreviera a desobedecer la orden de Calígula sobre la colocación de la estatua estaría muerta solo según Josefo. El momento en que el barco que transportaba la estatua fue. En el camino, la noticia de la muerte de Calígula llegó al pueblo judío, y esto impidió que la estatua fuera. Instalado en el templo en el año 41 d.C., Calígula enfrentó un trágico destino después de apenas 4 años de gobierno. En enero de ese año, la Guardia Pretoriana, encabezada por Cassius Chiroa, decidió que era hora de poner fin al reinado del emperador. El asesinato de Calígula no fue solo un acto de venganza, fue una respuesta a los frecuentes insultos del emperador, especialmente contra I. La tensión entre Calígula y la Guardia Pretoriana alcanzó su punto máximo, convirtiéndolo en blanco de una conspiración. Pero el impacto de la tragedia no se limitó solo a Calígula, sino también a su esposa Cesonia y a su hija, que fueron víctimas de un golpe de estado para acabar con cualquier rastro de su influencia y también de su linaje. Y para agravar aún más la memoria de Calígula, el hombre al que había menospreciado durante varios años, su tío Claudio, asumió el papel de emperador. Fue encontrado encogido detrás de una cortina, temiendo por su propia vida. Claudio fue el único varón adulto sobreviviente en ese caos. Escenario, y fue aclamado como emperador por la Guardia Pretoriana. Y próximamente haré un video contando la historia completa de este emperador para que no te pierdas los próximos videos. No olvides comprobar si ya estás suscrito a nuestro canal.